Y habrán visto que suena el despertador, porque pobres los oradores, les advertimos que cuando estaba el tiempo justo, en este caso Carlos Pérez tuvo el tiempo que estaba estipulado, los 20 minutos que tenía, les va a empezar a sonar un despertador un poco molesto, pero como la agenda está cargada, vamos a trabajar de aquí con los tiempos, les diría, bien justos. Ahora nos vamos a meter en otro mundo. Tal vez vos tenés 30, tal vez tenés 40, tal vez tenés 50, tal vez tenés 20, tal vez tenés 60, 70, 80 o 90. ¿Por qué te digo esto? Porque Tito Loazó, que es quien va a venir ahora, que es uno de los creadores de Barbie Store, que es uno de los creadores de Promorred, que es uno de los creadores de Caramba, que es uno de los creadores de Buba y es un emprendedor claramente serial, te propone esto. Te propone que tu futuro sea emprender hasta los 90, así que le damos la bienvenida a Tito. Todo suyo. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar esto con una pregunta. ¿Sí? Vamos a suponer por 2 minutos que sale Aladino acá y nos va a conceder un deseo. El deseo es darnos todo el dinero que necesitamos desde ahora hasta el día que nos moramos para vivir tranquilamente. Y la pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿qué harían? No tengo tiempo porque va a empezar a correr ese reloj, pero voy a contestar por ustedes. Muchos van a decir, viajaría. Otros me van a decir, y me dedicaría a cuestiones benéficas. Otros me van a decir, me encantaría hacer aquellas cosas que no pude hacer. Y muchos me dirían, me voy a retirar. Y esto es lo que en general contesta la gente cuando hacemos esta pregunta. Ahora bien, esa persona que ustedes ven ahí es mi papá. Mi papá se llama Norberto Loazó. Yo me llamo Norberto hijo, por eso soy Tito. Y mi papá a los 25 años decidió ser emprendedor cuando la palabra emprendedor no existía. ¿Sí? En ese momento era tener tu propio negocio, tener tu propia empresa. Y abrió una maderera en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Lanús. Nosotros vivíamos en pleno centro. Y todos los días, desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana que se levantaba, hasta las 8 de la noche que volvía, trabajaba en su empresa, incluido los sábados hasta casi las 3, 4 de la tarde. Y él tenía una teoría, y era que si él trabajaba mucho tiempo, durante muchos años, en algún momento iba a poder vender su compañía para poder retirarse algún día, teniendo toda esa plata que les prometí antes, y iba a poder disfrutar aquellas cosas que no pudo disfrutar mientras estaba trabajando entre los 20, 25 años y los 60, 65 años que se iba a retirar. Y es lo que hizo. Mi papá a los 65 años se retiró. Y voy a aclarar algo, hasta los 65 años yo nunca lo vi a mi papá enfermo, nunca, jamás. Nunca lo vi con una gripe, nunca lo vi con un resfrío. Pero había una razón por la que él no se podía enfermar, y es que no se podía enfermar, porque no tenía nadie que lo reemplace en su empresa. Y tenía 7, 8, 10 empleados, y él tenía que ir a abrir, entonces no tenía chance de enfermarse. Y cuando uno no tiene chance de enfermarse, difícilmente se enferme. Ahora bien, a los 65 años vendió su empresa para viajar con mi mamá, y entre los 65 y 70 años tuvo cáncer de colon, de hígado, de próstata, 3 ACV, 5 stents, Parkinson, y se murió a los 70 años de demencia senil. ¿Sí? Y todo lo que estoy contando no es que acabo de inventar las enfermedades, tuvo todo eso entre los 65 y 70 años. Ahora bien, por otro lado, estaba yo. ¿Sí? Y yo también empecé a emprender de muy joven. De hecho, mi primer emprendimiento fue a los 9 años. Increíblemente, no voy a meterme con eso si no llego a los 15 minutos que tengo hoy. Pero en el medio de todo eso, hasta los 40, 45 años, tuve un estudio contable porque me recibí de contador público. Negocio con el que me iba muy bien, pero no era para nada feliz, así que lo dejé. Abrí lo que era una cadena de cines en el interior del país. Terminó siendo un solo cine porque fracasó y lo cerré. Abrí una fábrica de sillones cuando tenía 27, 28 años. Fracasé y me fue mal también. Cuando empezó la época de Internet, abrí un sitio de cupones de descuento en el 99, lo mismo que Groupon hizo exitosamente en el 2007, yo lo hice no exitosamente en el 99, fracasé. Y esa empresa de cupones de descuento, en el 2001, la convertí en una agencia. Esa agencia se llama Promorred. Promorred es una agencia de marketing promocional, lo que hace básicamente son promociones, muchas de esas que están viendo ahí. Y esta empresa, sin saber yo nada de promociones, esta empresa creció mucho a casi toda Latinoamérica. En el año 2007, 2008, la compañía tenía 11 oficinas, 350 empleados, había generado más de 5.000 promociones para grandes clientes. Pero bueno, hacía muchos años que no venía fracasando, así que decidí armar un nuevo negocio, que fue el Barbie Store. Armamos en Argentina el primer Barbie Store del mundo, que era en la calle en Palermo, en Scalabrini Ortiz. Después abrimos el segundo, después abrimos el tercero, el cuarto, el quinto, el octavo. Desde México hasta Argentina, en distintos países tuvimos Barbie Stores.
entre el 2009 y el 2012. Como también hacía mucho que no estaba fracasando por el 2010, abrí otra nueva compañía que se llama Cien Pies. Cien Pies es una compañía que desarrolla contenidos infantiles, ¿sí?, con la idea de poder exportar estos contenidos al mundo. Desarrollamos varios contenidos, uno de ellos fue ZTV. ZTV fue el bloque infantil de Telefe todas las mañanas durante 3 años. Hoy tenemos Bubba y sus amigos. O sea que básicamente cuando yo tenía unos 40 años, administraba 3 compañías, tenía más de 600 empleados, tenía oficinas en toda Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, porque estaba persiguiendo exactamente el mismo paradigma de mi papá, y es juntar plata para retirarme y poder disfrutar. Y encima yo vivía en una época de la tecnología donde veía gente tan joven ser exitosa y millonaria rápida que yo quería exactamente eso. Y es lo que yo perseguía, pero el problema es que una mañana cuando cumplía 40 años me levanté con media cara paralizada, totalmente paralizada. No podía mover los ojos, la boca me pinchaba y no sentía nada. Y me determina algo que se llamaba parálisis facial periférica, que después se terminó convirtiendo en una neuralgia, me bajó el brazo y no podía mover el brazo. Entonces me empecé a plantear seriamente si el paradigma en el que estaba viviendo, ese paradigma de retirarme a los 50, 60 o 40 millonario, era el paradigma correcto. Porque mi papá estaba pasando por todo lo que estaba pasando y yo estaba pasando por todo lo que estaba pasando. Entonces me replanteé si la vida realmente tenía que ser así. Y me planteé que quizás ahí haya otro paradigma para vivir, que no sea esto de trabajar mucho en esta etapa de mi vida para en un momento retirarme y poder disfrutar de todo lo que no pude disfrutar antes. Y la verdad que me puse a trabajar en ver cómo podía cambiar mi vida, porque definitivamente como lo estaba haciendo mal. Y algunas cosas que descubrí en este trayecto de estudio, lo primero que descubrí es que ¿por qué yo hacía lo que estaba haciendo? O sea, ¿cuál era la respuesta final a lo que hacía? Porque cuando a mí me preguntaban ¿por qué haces lo que haces? Yo siempre decía, porque quiero tener la agencia más grande del mundo. ¿Y por qué te querés tener la agencia más grande del mundo? Y porque yo quiero cambiar el mundo de las comunicaciones. ¿Y por qué querés cambiar el mundo de las comunicaciones? Y la respuesta final nunca era porque quiero ser feliz. Y en definitiva, la gente lo que hace es para ser feliz. Entonces me empecé a plantear qué es lo que hace feliz a la gente. Hace muy poquito tiempo, lamentablemente cuando me pasaban estas cosas no lo encontré esto, pero hace muy poquito tiempo salió un estudio de Harvard, hay 200 millones de estudios sobre la felicidad, un estudio de Harvard que lo que estableció, después de analizar la vida de muchas personas durante muchos años, sobre todo en edad adulta, qué es lo que hacía más feliz a la gente, y lo que más feliz hacía a la gente eran las conexiones humanas, las otras personas, tener amigos, y no en Facebook o en Instagram, tener amigos de verdad, familia, gente con quien hablar, porque las personas somos sociables. Ahora bien, ¿qué es lo que me estaba pasando a mí en mi vida joven? Que es cuando uno tiene mayor cantidad de amigos, cuando tiene a su familia. Estaba perdiendo a mis amigos, a mi familia, a todo el mundo, porque yo estaba dedicado a mi trabajo. Estaba buscando la felicidad en otro lado. No tenía tiempo de salir con mis amigos, porque estaba arriba de aviones. No tenía tiempo de ir a los actos del colegio de mis hijos, porque tenía cosas más importantes que hacer, entre comillas lo digo. O sea, yo estaba totalmente dedicado a otras cosas. ¿Sí? Y lo peor de todo, que tampoco me ocupaba de mí mismo, porque no tenía tiempo ni de ir al gimnasio, imagínense, llegué a pesar 105 kilos, no tenía tiempo de hacer deporte, no tenía tiempo de hacer nada, porque estaba todo el día trabajando. Ahora bien, también me puse a pensar qué pasa en la edad de mi papá, qué pasa en la edad adulta. Y encontré un informe que en realidad terminó siendo un libro, que se llama Las zonas azules del mundo, no sé si alguno lo leyó, de un autor que se llama Dan Butler, que el tipo lo que estudió es ¿por qué razón en determinados lugares del mundo hay tanta cantidad de centenarios vivos en función de la cantidad de habitantes? Y él descubre distintas ciudades, Okinawa, Cerdeña, y empieza a analizarlas, ¿no? Obviamente había cuestiones de dieta, había cuestiones de vida activa, pero encuentra un factor común entre todas estas personas centenarias, y es que todas las personas tenían una razón para levantarse todas las mañanas. Todas esas personas trabajaban a los 100 años, ya sea cultivando sus tierras, ya sea enseñando, ya sea pescando. Todos tenían una razón para levantarse, porque el ser humano, cuando no tiene una razón para levantarse, como mi papá no la tenía, se desprograma y muere. Y basta con ir por el cementerio de La Paz, cosa que el otro día me llamó la atención, vieron los cementerios privados, y donde uno va y mira las distintas lápidas que hay ahí, y encuentra muchos matrimonios adultos donde muere uno y al poco tiempo muere el otro. Y no es que se enfermó de golpe, es que deja de tener una razón para vivir la gente.
Y cuando uno no tiene una razón para levantarse, deja de tener una razón para vivir. Entonces yo me empecé a plantear, si de la vida joven tengo que dedicarme a mis amigos, a mi familia para ser feliz, y en la vida adulta tengo que seguir trabajando, ¿qué es lo que me apura a ser millonario a los 40, 50, 60 años? ¿Qué es lo que me apura? ¿No es que tendré que cambiar esto? Entonces me puse a trabajar también sobre el tema de la plata. Y dije, ¿la plata hace a la felicidad? Y obviamente si yo pregunto acá, probablemente muchos me digan, no, no hace a la felicidad. Lamento decirles que la plata hace a la felicidad. Y está científicamente comprobado. Ahora bien, hace a la felicidad hasta un determinado momento o hasta un determinado nivel de plata. Si nosotros tenemos la plata, no tenemos plata para comer, no podemos ser felices. Claramente no podemos serlo. Si no podemos alimentar a nuestros hijos, no podemos ser felices. Ahora, cuando tenemos un nivel de dinero que nos permite vivir relativamente bien, como queremos, y con cierta tranquilidad en el mediano plazo, la cosa cambia, porque el esfuerzo adicional que yo tengo que hacer para tener más dinero no se compensa con ese dinero. ¿Sí? No hay forma de compensarla con la felicidad que yo voy a lograr adicional por trabajar más tiempo. Dicho esto, yo lo que empecé a trabajar hace muchos años es en el cambio de paradigma, lo que yo llamé emprender hasta los 90, y es, yo voy a trabajar hasta los 90 años, pero a diferencia de trabajar 250 millones de horas por semana como lo hago ahora, voy a trabajar 20 o 30 horas semanales de acá a los 90 años. Y para eso tuve que hacer algunos cambios en mi vida, ¿sí? El primero, que no era un cambio, era emprender, porque yo no podía trabajar hasta los 90, porque es muy difícil que en una empresa me dejen trabajar 4 horas por día. Ahora bien, yo tenía una ventaja, yo la estaba emprendiendo, y eso era una ventaja. O sea, el primer condimento de mi receta lo tenías resuelto. Muchos emprendedores y muchos empresarios pyme tenemos un problema, que muchas veces nos convertimos en esclavos de nuestro propio negocio. Y a mí me pasaba eso, yo trabajaba 24 horas en mi negocio, todos los días. Y es más, trabajaba cuanto menos negocios tenía, cuando tenía una sola empresa en Argentina, trabajaba más que cuando tenía muchos, porque nos convertimos, nos esclavizamos en nuestra propia empresa. Entonces, para eso yo tenía que salir de ese mecanismo en el que estaba. Entonces, el segundo punto era formar equipos. Y ustedes dirán, bueno, es una novedad, vos decías que tenías 500 empleados, tenías equipo. Una cosa es tener mucha gente, otra cosa es tener equipo. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Y yo tenía mucha gente, pero no tenía equipos. No tenía equipos a los que yo podía delegarle mis cosas, porque yo no había sabido formarlos. Entonces, lo segundo que tuve que armar es equipos, y confiar en los equipos, y darle empowerment a los equipos, y darle la llave de la empresa a los equipos. El tercer punto era crear cultura. Es muy difícil delegar si nosotros no creamos culturas en nuestros propios emprendimientos. ¿Y qué es la cultura? Bueno, el ejemplo que nosotros damos como emprendedores. Esa es la principal cultura. Entonces yo, para delegarle a la gente, tenía que explicarle cómo tenían que proceder en cada uno de los casos. Porque si no, lo primero que iba a decir es no hacer las cosas como a mí me gustaría que se hicieran. Y yo por eso debía dar el ejemplo. Entonces yo lo que hice es armar toda una cultura en mis compañías que me permitía a esos equipos delegarle las tareas y a cambio de eso, darle porcentaje de las acciones de las compañías, para que ellos tuvieran un incentivo para quedarse. El cuarto punto, y fue fundamental, les diría, que era administrar mis activos. Yo creo que muchos de ustedes leyeron el libro Padre Rico, Padre Pobre. Yo lo había leído muchísimos años antes de que esto me sucediera. Sin embargo, lo volví a agarrar cuando me sucedió esto. Porque en definitiva, muchas veces nos pasa que pensamos que no tenemos los activos para estar tranquilos. El problema es que en vez de activos tenemos muchos pasivos en nuestra vida. Y eso es lo que me pasaba a mí. Yo tenía la casa del fin de semana, tenía el barco, tenía 2 autos caros. Y un día dije, lo que tengo que hacer es vender todo esto, que no me provoca tanta felicidad, ¿sí? Y cambiar y comprar departamentos, que en vez de generarme un cash flow negativo todos los meses, me genera un cash flow positivo. Entonces yo voy a necesitar mucho menos de lo que necesito. O sea, mucho menos de lo que creo que necesito, porque en realidad todo eso no me está dando tanta felicidad. Y es lo que hice. ¿Sí? Cambié todos mis activos, mis pasivos, que eran activos, mal llamados activos, y convertidos en activos que generan cash flow positivo. El quinto punto era organizar mi agenda. Era organizar mis días para que realmente yo pudiera trabajar 4 o 5 horas por día. ¿Sucedió de un día para el otro? Definitivamente no. Me llevó 4 o 5 años que esto suceda. Pero lo que hice es armar mi agenda de una manera distinta. Mi agenda antes se armaba con reunión de cliente, reunión de cliente, reunión de cliente. Y cuando tengo tiempo libre, algo hago de deporte, voy a comer con mis hijos. ¿Qué pasa? Nunca tenía tiempo libre. Entonces, nunca hacía deporte, nunca iba a comer con mis hijos. Mi agenda ahora se arma todas las mañanas deporte, 3 veces por semana almorzar con mis hijos. Y después, si hay tiempo, meto a los clientes en los momentos que me queden libres. Mi agenda cambió y las cosas mejoraron. Por último, dedicarme a mí. Yo no tenía tiempo para dedicarme a mí. Y todo esto es inviable si uno no se dedica a uno. ¿Cómo hago para llegar a los 90 si al menos no hago el trabajo de hacer las cosas bien conmigo mismo?
¿sí? Si peso 120 kilos, si no hago deporte, si como mal, si duermo mal, todas las cosas que hacía, difícilmente llega. Nadie me asegure que hoy voy a llegar, pero al menos pongo la estadística a mi favor. Todo esto que les conté, en realidad es que para que la próxima vez que alguien le haga una pregunta de qué pasaría si le dan todo el dinero del mundo, más allá de repensar en retirarse o de viajar exclusivamente, piense que quizás también emprender hasta los 90 es una buena opción. Muchas gracias.